Hace un par de semanas el Señor puso algo en mi corazón, en realidad respecto de una frase que estamos viendo muy seguido últimamente, ¿no? Y esa frase que se hizo popular en este tiempo es una frase que dice reinventarse o morir, ¿no? Creo que ustedes han oído esa frase, bueno, es el título que le pusimos a la transmisión de hoy. Pero creo que todos hemos entendido lo que esa frase quiere decir. No sé quién la inventó, de pronto salió y empezamos a ver esa frase por distintos lugares. De hecho, ustedes lo ponen en Google, parece, ¿no? Reinventarse o morir. Claro, la idea de esta frase es que no, por lo que estamos viviendo, no te dejes caer en la frustración, no entres en angustia ciega, no caigas en depresión, mucho menos todavía, ¿no? Y que la idea es que en este tiempo difícil y complicado saques lo mejor de vos, de dentro tuyo, y que eso te lleve a generar nuevas ideas, nuevos proyectos, a emprender, no sé, nuevos trabajos, una empresa nueva, ¿sí? Todo eso. ¿Escucharon esa frase, no es cierto? ¿Sí? ¿Ya la están aplicando a su vida? ¿La están aplicando ya? Bueno, lamento decirles que si la están aplicando, no les va a ir muy bien. No estoy aquí para proclamar esa frase como una frase cierta, o en todo caso, no en el sentido en que el mundo la está entendiendo en este tiempo. Creo que la frase deja ver que sí o sí tenés que reinventarte, porque si no desapareces. Si no, lo que sucede es que terminás muriendo. Y creo que la frase inclusive en algunos aspectos apunta a que terminás muriendo en serio, ¿sí? Por, no sé, a causa de la depresión o a causa de quién sabe qué, ¿no? Pero lamentablemente, desde que se metió el pecado en el mundo, nuestro corazón es engañoso más que cualquier otra cosa, ¿sí? Y aquellos que han leído un poco la Biblia saben que esto está escrito en la Biblia. Jeremías capítulo 17 dice eso, que engañoso es nuestro corazón más que todas las cosas. Por eso es que Dios habló al pueblo y le dijo, les voy a dar un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. ¿Sí? Creo que Dios, estoy seguro que Dios vio lo engañoso de nuestro corazón y por eso dijo, con ese corazón no podemos hacer nada. Necesitamos cambiar el corazón, ¿sí? En realidad la enseñanza de la palabra, en función de esa frase que ustedes han visto por ahí, reinventarse o morir, lo que la palabra enseña en realidad es que debemos morir, ¿sí? Jesús mismo enseñó en el capítulo 12 del Evangelio de Juan, él decía, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y creo que eso es lo que estamos buscando. Eso es lo que necesitamos en realidad, ¿no? Producir fruto en un tiempo de aparente sequía, enfermedad, muerte, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que necesitamos es producir fruto y Jesús nos está enseñando que el fruto llega como consecuencia de la muerte de la semilla. Y Él lo mostró con su propia vida. De hecho, cuando dice esto, él estaba anunciando que se iba a morir, que ya faltaba poco para que lo crucifiquen. ¿Sí? Y eso era algo que tenía que suceder. Él tenía que morir. De hecho, Él murió a sus propios deseos para que se cumplan los planes de Dios, ¿sí? Otra vez, la misma historia bíblica nos enseña, ¿ustedes se acuerdan cuando Jesús dijo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa? ¿Qué estaba diciendo Él? Estaba diciendo, yo no tengo ganas de morir. Mis planes son otros, mis deseos son otros. Mis deseos es seguir con vida, ¿sí? Entonces, Él expresó que tenía deseos en su corazón. Pero después de expresar esos deseos, Él aclaró, no quiero que se cumplan mis deseos, sino que se cumplan los deseos del Padre. Y para que se cumplan los deseos del Padre, Él tuvo que morir. Entonces, cuidado con esa frase que estamos viendo por ahí. La verdad es que debemos morir a nuestros sueños y dejar que se implementen en nosotros los sueños de Dios. Y esto que les estoy diciendo ahora tiene relación inclusive con el devocional del principio de esta transmisión.
Cuando les dijimos que Dios tiene planes que ya están establecidos en la eternidad, que fueron escritos para nosotros y que son buenos para nosotros. Y nuestro corazón, al estar contaminado por el pecado de este mundo, se fue corrompiendo y eso hizo que nosotros tengamos sueños diferentes a los sueños de Dios. Entonces, tenemos sueños que solamente apuntan a nuestra propia pasión, desordenada, como lo dice la Biblia, ¿no es cierto? De hecho, ¿no te pasó que alguna vez tuviste un sueño acerca de algo que querías para vos? Decidiste a tu favor. O sea, hay que estar enfermo para pensar en contra de uno mismo, ¿no es cierto? Decidiste a tu favor. Tomaste una decisión diciendo, esto para mí es bueno. Y te equivocaste. ¿No te pasó eso? ¿No te pasó que después de haber tomado quizás no sé cuánto tiempo pensando en la decisión, tomaste una decisión pensando de que esa decisión era para tu bien y al cabo de un tiempo te diste cuenta que fue una muy mala decisión? ¿No te pasó? Si no te pasó, seguramente conoces a alguien que sí le pasó. Y eso simplemente demuestra lo que les vengo diciendo, que nuestro corazón es engañoso. Y que aunque a nosotros nos parezca que está bien encarar por este lado, nos podemos equivocar. El problema es que cuando nos equivocamos en situaciones como las que estamos viviendo, puede ser catastrófico, ¿sí? Vamos a tomarnos algunos miércoles para trabajar sobre este tema. A partir de hoy, ¿sí? Vamos a repensar esta frase. En realidad no hay mucho que pensar. Hay que darse cuenta de que en realidad lo que la Biblia dice que tenemos que morir y lo que vamos a hacer estos miércoles es aprender a morir. Por favor que se entienda bien, no estamos matando a nadie. Pero sí a morir a nuestros deseos, a morir a nuestros sueños, morir a nuestros proyectos para que por fin afloren los proyectos de Dios en nosotros. Tenemos necesidad, una tremenda necesidad, de que Cristo empiece a crecer dentro nuestro, ¿sí? En el caso de aquellos que ya recibieron a Cristo Jesús y Cristo ya nació en su corazón. Y si todavía no pasó eso, apúrate por favor a pedirle a Jesús que venga a vivir a tu vida para que lo antes posible los sueños de Él empiecen a crecer, empiecen a desarrollarse y a medida que pasa el tiempo lo que emprendas tenga que ver con los sueños de Dios y no los tuyos, ¿sí? Dios nos está llevando a morir para vivir cada día. Miren, bueno, les leí recién el texto de Juan 12, ¿no es cierto? Donde Jesús habla acerca de la necesidad de la semilla de morir. Y en ese mismo texto, Él agrega, el que ama su vida, la perderá. Es así, está establecido y lo hemos visto una y otra vez. Pero el que aborrece su vida en este mundo, la guardará para vida eterna. El apóstol Pablo, escribiéndole a los Corintios, su primera carta, capítulo 15, versículo 31, le decía, hermanos, por el motivo de orgullo que tengo por ustedes en nuestro Señor Jesucristo, yo les aseguro que muero a cada instante. Y Pablo está introduciendo algo que es a lo que apunta esta palabra en esta noche, ¿sí? Y que es lo siguiente, perdón, Pablo estaba decidido a morir a sus propios sueños y deseos con tal de que los hermanos a quienes él servía sean bendecidos. Él entendió que ese era el plan de Dios para su vida. De hecho, lo estamos viendo en los domingos, en la transmisión de los domingos, y hace muy poco vimos cómo Jesús se confrontó a Pablo, ¿sí? Y le dijo a Pablo, y le dijo también a Ananías, que fue a atenderlo, que Pablo iba a ser un siervo muy útil en sus manos, predicando la palabra, ¿sí? Y levantando la iglesia de aquel tiempo. Entonces ahora Pablo, que ya está en plena actividad, en pleno ministerio, él dice, yo muero a mí mismo con tal de que ustedes sean bendecidos. Y creo que aquí está el meollo de la situación. Nosotros cada día tenemos que morir a causa del propósito que Dios puso en nuestros corazones. Nos damos cuenta de que cada día, obviamente, hay que morir a cosas que son ilegítimas. La Biblia nos enseña sobre eso muchísimo. Morir, obviamente, por ejemplo, yo me anoté aquí Colosenses capítulo 3, ¿no? Morir todo lo que sea terrenal, la inmoralidad sexual, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia, la idolatría, morir a todo eso, ¿no? Morir a la ira, al enojo, la malicia, la blasfemia, las conversaciones obscenas, todo eso Pablo le escribe a Colosenses. Bien, a eso quizás estamos apuntando, quizás esto lo estamos intentando. Pero también tenemos que morir aquellas cosas que son legítimas. Y uno dice, bueno, pero ¿qué hay de malo en esto?
Y quizás no hay nada de malo, pero no tiene que ver con tu propósito en la vida. Entonces necesitamos morir a aquellas cosas que nosotros creemos buenas, pero que no tienen que ver con el plan de Dios. Por ejemplo, tenemos que morir a la fama. No está mal tener fama, ¿sí? Pero a veces, o a veces o siempre, no sé, tenemos que morir a la fama para que Dios nos lleve a su grandeza. Tenemos que morir al crecimiento personal para crecer en el propósito de Dios. Tenemos que morir a la gente. Y esto lo escribí en mis apuntes, me llamó la atención a mí mismo, ¿no? Cuando lo escribí, porque a veces tenemos la intención de servir a la gente, pero no nos bancamos sus reacciones. Eso significa que todavía estamos muy vivos, ¿sí? Entonces tenemos que morir a la reacción de la gente para poder servirles adecuadamente, ¿sí? Tenemos que morir a la prosperidad para que nos venga la abundancia. Tenemos que morir a nuestras habilidades para que se manifieste la habilidad del Espíritu Santo. Tenemos que morir a lo rutinario para que se manifieste lo glorioso. Tenemos que morir a las posiciones legítimas. No está mal tener posiciones dentro de nuestro mundo, en la vida social, ¿sí? Pero tenemos que morir a eso. ¿Para qué? Para que se manifieste nuestro llamado eterno, nuestra posición en Dios, según donde Dios nos quiere poner. Y termino con esto. Quiero terminar recordando simplemente algunas cosas que Dios le dijo a Abraham en Génesis. En Génesis capítulo 12, Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Eso se lo dice en el capítulo 12, versículo 3, y antes de que termine el capítulo se lo vuelve a decir. Le dice, a tu descendencia le daré esta tierra. ¿Sí? Dios le habla a Abraham algo muy particular y le hace ver que el verdadero propósito de nuestras vidas está en las generaciones venideras. Y Dios en realidad le está diciendo a Abraham, lo que estoy planeando es darle una tierra a tus hijos. Pero lo interesante es que para que los hijos de Abraham posean esa tierra, Abraham tuvo que mudarse ahí y la disfrutó. Entonces, esa realidad se repite hoy otra vez. Dios nos dice que Él quiere usarnos a nosotros para bendecir a las generaciones que vienen detrás nuestro, pero al mismo tiempo, cuando estamos trabajando en eso, Dios nos bendice a nosotros. Es como que Dios te dice, quiero que seas canal de bendición para las generaciones que vienen detrás tuyo, pero al mismo tiempo Dios bendice al canal. ¿Me entienden? ¿Sí? Y lo mismo le va a decir a tus hijos. A tus hijos le va a decir, quiero que seas bendición a la generación que sigue detrás tuyo, que vendrían a ser tus nietos. Pero a tus hijos Dios los va a bendecir porque son canales de bendición a tus nietos. ¿Se dan cuenta cuál es el plan de Dios? ¿Se dan cuenta cómo es la dinámica del reino? Dios te dice, si vos te preocupás en bendecir a las generaciones que vienen detrás tuyo, la bendición te llega a vos también. Entonces, aquí es cuando cierra esto del morir. Yo muero a mi pasión, yo muero a mis sueños por el bien de las generaciones que vienen detrás de mí. ¿Sí? Dejo de lado algunos proyectos míos con tal de que la generación que viene detrás mío sea bendecida. Y cuando hago eso, Dios me bendice a mí también. Así es como funciona esto. Entonces, por eso es que no se trata de reinventarte. Cuando intentes reinventarte, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que ya había dentro tuyo se va a volver a manifestar. No podés hacer algo distinto con la misma materia prima. ¿Sí? Es decir, lo que lograste hasta ahora, a lo mejor algún retoquecito, quizás lo mejores un poquito, pero en realidad va a ser la misma materia prima. Porque lo que lograste hasta ahora va a salir del mismo corazón, que según la Biblia es engañoso. Entonces, mejor es entender lo que Jesús enseñó, morir a nuestros deseos, morir a nuestros sueños y decir, Señor, que crezca tu deseo, que crezca tu pasión, que crezca tu sueño, que crezca tu proyecto dentro de mí, que se cumpla tu propósito. Lo mejor que nos puede pasar hoy a nosotros y a los que vienen detrás nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros discípulos, es que nosotros muramos hoy y que el propósito de Dios comience a marchar. En cuanto vos te pones a bendecir a los demás, Dios te bendice a vos. ¿Sí? Quizás ese sueño que tenías
de levantar tu empresa, de restaurar tu negocio, en este afán de reinventarte, era algo que según tu pensamiento te iba a traer prosperidad a vos. Pero Dios te dice, ni empieces, porque la materia prima de tu corazón sigue siendo engañoso. Mejor renuncia a tus proyectos y toma los míos. Yo quiero terminar este tiempo y esta palabra sobre la cual vamos a seguir trabajando los próximos miércoles, orando para que cada uno de nosotros tenga la capacidad espiritual, ¿sí?, de abandonar todo sueño que no venga de Dios. No digo que alguno ya esté sintiendo algo de parte de Dios, no lo descarto, porque es muy probable que si sos una persona que busca a Dios y que está en constante oración, ya Dios te está poniendo sus sueños dentro de tu corazón. Pero más que nada esta palabra va apuntada a aquellos que han tomado esta frase que el mundo está proclamando y están intentando reinventarse con la misma materia prima. No funciona. Mejor toma el sueño de Dios. Mejor toma el propósito de Dios. Mejor toma la materia prima del reino de los cielos, ¿sí? Y ya que estamos en un parate, aprovecha para hacer algo totalmente diferente con la materia prima que viene del cielo. ¿Qué te parece? ¿Oramos juntos en este sentido? Vamos a orar y después de orar vamos a tener un tiempo para otra vez adorar y compartir una administración de adoración con nuestro ministerio de adoración, ¿sí? Así que no hace falta que te desconectes enseguida. Pero quédate reflexionando y meditando y sobre todo consagrando esto que te acabo de compartir para que tu corazón se llene de ese propósito de Dios que en definitiva te va a terminar bendiciendo. Oramos juntos. Padre, que de ninguna manera, Señor, lo que el mundo está intentando hacer para salir del caos nos afecta a nosotros. Que no nos distraiga. Señor, la palabra de Dios, tu palabra, nos enseña que tenemos que morir. Por eso, Padre, nosotros rechazamos la idea de reinventarnos con materia prima nuestra, vieja, propia. Nosotros ahora, Señor, tomamos esta palabra y morimos a nosotros mismos, pero pedimos a Cristo Jesús que sea Él el que se implante, se siembre en nuestro corazón y que sean sus sueños, sus planes, sus proyectos los que empiecen a llevarse a cabo en nuestro interior. Señor, simplemente úsanos, Señor Jesús, como envoltorio de tus proyectos, Padre Santo. Úsalo, Señor Jesús, como el paquete donde tus sueños se van a realizar, Señor, a través de nosotros. Señor, que hoy, a partir de hoy, en nosotros haya un firme anhelo y deseo de bendecir a otros, de bendecir a las generaciones que vienen detrás nuestro, como le dijiste a Abraham. Señor, para que mientras los bendecimos a ellos, tú también nos bendigas a nosotros. Señor, gracias por tu palabra que nos orienta en este tiempo y que nos advierte de aquellos mensajes del infierno que se infiltran como muy bonitos, Señor, como muy salvadores para esta época, pero que siguen siendo mensajes del infierno, que solamente atentan contra nuestra restauración. Señor, en el nombre de Jesús. Amén.